Hola, hoy vamos a hablar sobre los procesos constitucionales y si nuestra clase está en algo, pretendemos que al final puedan identificar cuáles son los procesos, cuál es el ámbito material de cada uno de ellos y que los puedan clasificar. Partimos de la idea de que la Constitución es una norma jurídica suprema directa e inmediatamente aplicable por los jueces. Esto quiere decir que a la hora de resolver un caso puede aplicar la Constitución y eventualmente dejar de aplicar una norma legal que rige ese caso. Por otro lado, la Constitución es una norma rígida en el sentido de que el legislador no puede modificarla por la vía por la que modifica las leyes ordinarias. Si, como decíamos, la Constitución es una norma jurídica y una norma jurídica suprema, entonces, para que esto sea efectivamente así, tiene que tener mecanismos procesales de garantía, si no, no sería más que un poema. El constituyente ha previsto una diversidad de mecanismos orientados a garantizar la supremacía normativa de la Constitución. Y esos mecanismos son justamente los procesos constitucionales sobre los que nosotros vamos a trabajar. El constituyente ha dividido esos procesos constitucionales en diferentes ámbitos. Ha dicho, bueno, una cosa que me preocupa es garantizar la efectividad de los derechos fundamentales. Esto es decir, que los derechos reconocidos en la Constitución y que se desprenden de la Constitución, aquellos que se desprenden de la Constitución, tengan mecanismos de garantía eficaz. ¿Y cuáles son esos mecanismos que el constituyente determinó para garantizar la efectividad de los derechos fundamentales? En primer lugar, recogió una garantía que es antigua, que tiene varios siglos de trayectoria, el proceso de habeas corpus. ¿Cuál es la finalidad del habeas corpus? El legislador pensó en el habeas corpus como mecanismo para garantizar la efectividad del derecho a la libertad personal, que las personas no sean privadas arbitrariamente de la libertad, pero no solo eso, sino además que no se afecte la inviolabilidad del domicilio, que no se afecte el debido proceso en relación con la libertad personal, que no sea obligada a declarar contra sí mismo, que no se afecte el derecho a la integridad personal. En conjunto, podríamos decir que el proceso de habeas corpus garantiza el derecho a la libertad personal y un conjunto de derechos conexos que el Código Procesal Constitucional enumera en el artículo 25. Por otro lado, el constituyente dijo, la democracia se asienta sobre la posibilidad de que los ciudadanos conozcan, puedan acceder a aquella información que administra, que maneja, que produce los órganos públicos. Entonces, por eso la Constitución garantiza el derecho de acceder a la información pública. Y no solo garantiza el derecho de acceder a la información pública, sino también garantiza el derecho de que los ciudadanos accedan a la información propia. Esto es decir, aquella que, sin ser pública, es una información que a él le concierne. Estos dos derechos son derechos distintos. Uno es el derecho de acceso a la información pública y el otro es el derecho a la autodeterminación informativa. Así lo ha llamado el Tribunal Constitucional. Vamos a repetirlo porque el nombre no está fácil. Autodeterminación informativa. Estos derechos están reconocidos en los incisos 5 y 6 del artículo 2 de la Constitución y tienen un mecanismo autónomo para su tutela, que es el proceso de habeas data. Entonces, tenemos por un lado el proceso de habeas corpus, que tutela el derecho a la libertad personal y conexos, y por otro lado el proceso de habeas data en el inciso 3 del artículo 200, que tutela el derecho de acceso a la información pública y el derecho a la autodeterminación informativa. El inciso 2, entre ambos, se refiere al proceso de amparo. Y la Constitución dice, por la vía del proceso de amparo se tutelan todos los demás derechos que la Constitución reconoce, incluyendo aquellos derechos que el Tribunal Constitucional ha explicitado y que no se encuentran enumerados propiamente en la Constitución. Como por ejemplo, en el año 2007 el tribunal dijo que existía un derecho de acceder al agua potable.
10 años después, el legislador incluyó ese derecho en la Constitución. Y hoy, si ustedes miran el artículo 7A de la Constitución, este artículo ha incorporado el derecho de acceder al agua potable que originariamente había sido desarrollado por el Tribunal Constitucional. Por otro lado, por ejemplo, el Tribunal Constitucional también dijo que existe un derecho fundamental a conocer la verdad en relación con el paradero de las víctimas del delito de desaparición forzada. Así que se tutelan derechos enumerados y también otros que el tribunal ha identificado o que ha asociado con otros derechos enumerados. Por ejemplo, ha dicho, toda persona tiene derecho a formular objeción por razón de conciencia. Y esta objeción de conciencia supone un contenido implícito del derecho a la libertad de conciencia. Por otro lado, existen también principios, por ejemplo, relativos al derecho penal, que, constituyendo garantías esenciales del debido proceso, no se encuentran explícitamente enumerados en la Constitución, como por ejemplo la prohibición del doble juzgamiento. El principio ne bis in idem no se encuentra explícitamente enumerado en la Constitución, pero el tribunal ha dicho constituye una garantía inherente al debido proceso, en este caso en el ámbito penal. Si esto es así, si por la vía del proceso de habeas corpus se tutela el derecho a la libertad individual y conexos, en los términos del artículo 25, si por la vía del habeas data se tutelan los derechos reconocidos en los incisos 5 y 6 del artículo 2 de la Constitución, y todos los demás se tutelan por la vía del amparo, cabría preguntarse qué derecho fundamental se tutela por la vía del proceso de cumplimiento. El tribunal comenzó diciendo, el proceso de cumplimiento no es propiamente un proceso constitucional, es en realidad un proceso constitucionalizado, porque está en la Constitución, pero sin embargo no tutela un derecho fundamental. Sin embargo, ojo con eso, porque en Villanueva, en 168/2005, acción de cumplimiento, luego vamos a poner en la descripción del video el enlace a la sentencia, el tribunal dice, no, un ratito, sí es un proceso constitucional el proceso de cumplimiento, porque en realidad tutela un derecho que no se encuentra enumerado, que es el derecho a la eficacia de las normas legales y de las resoluciones administrativas. Entonces, de esta manera, completamos un universo de 4 procesos constitucionales relacionados con la tutela de derechos. El habeas corpus, el habeas data, el amparo y el proceso de cumplimiento. Ya describimos los procesos de tutela de derechos. Ahora vamos a describir los procesos a los que denominaremos de control normativo. Decíamos al principio que la Constitución era una norma jurídica suprema y que las leyes no podían resultar contrarias a la Constitución. Entonces, si esto es así, y el artículo 51 dice que la Constitución prevalece sobre la ley y esta sobre las normas de inferior jerarquía, entonces tiene que haber mecanismos que aseguren que las normas inferiores no sean contrarias a la norma superior. Es decir, que las leyes no sean contrarias a la Constitución y que las normas reglamentarias, los decretos supremos, las resoluciones ministeriales, viceministeriales, no resulten contrarias ni a la ley ni a la Constitución. ¿Correcto? Para esto, el constituyente delineó 2 procesos constitucionales diferentes y les dio una regulación procesal pero muy diferente y muy especial. Cuando se trata del control de constitucionalidad de las leyes, el constituyente dijo, esto será de conocimiento en instancia única del Tribunal Constitucional. Entonces, la demanda se presenta originaria y directamente ante el Tribunal Constitucional, que resolverá ese proceso en instancia única luego de escuchar a las partes. De modo que, en el ámbito del control de constitucionalidad de las normas con rango de ley, el sistema se cierra con la decisión del Tribunal Constitucional que declara si una ley sometida a control es o no contraria a la Constitución. Cuando hablamos de normas con rango de ley, hay que tener cuidado, porque no estamos hablando solo de las leyes. El inciso 4 del artículo 200 enumera un conjunto de normas y señala que éstas tienen rango de ley. ¿Cuáles son esas? Dice, están allí los decretos legislativos y los decretos de urgencia, que son normas que en realidad expide el Poder Ejecutivo. Solo que en el caso de los decretos legislativos, con una ley autoritativa por parte del Congreso. En cambio, los decretos de urgencia tienen el marco de la
necesidad imperiosa y de la materia económica o presupuestal a la que se refiere el artículo 118 de la Constitución cuando alude a ellos. Por otro lado, también tienen rango de ley, dice el constituyente, las resoluciones legislativas y el reglamento del Congreso y las ordenanzas municipales y regionales de carácter general. Por otra parte, también enumera o menciona a los tratados. Y no dice si se refiere o no a los tratados de derechos humanos, pero claramente no puede referirse a ellos por cuanto los tratados de derechos humanos constituyen pauta interpretativa de los derechos enumerados en la Constitución, de acuerdo con lo que dice la cuarta disposición final y transitoria de la propia Constitución. Entonces, tenemos un primer mecanismo de control normativo para las normas con rango de ley. El segundo mecanismo de control normativo es el que el constituyente denominó proceso de acción popular. El proceso de acción popular es un proceso jurisdiccional orientado al control de regularidad legal y constitucional de las normas infralegales. Y el constituyente dispuso que este proceso de acción popular no sería de conocimiento del Tribunal Constitucional, sino que sería de conocimiento único y exclusivo del Poder Judicial. Este es un dato relevante. De los 7 procesos constitucionales que diseña la Constitución, 4 de tutela de derechos que ya hemos visto, 2 de control normativo que estamos trabajando y 1 más que nos resta luego respecto del proceso competencial, de los 7 procesos constitucionales, el proceso de acción popular es el único que no llega por ningún recurso, por ninguna vía impugnatoria al Tribunal Constitucional. De modo que, ya podemos ir concluyendo, así como en el proceso de inconstitucionalidad la jurisdicción nacional se cerraba con la decisión del Tribunal Constitucional, la jurisdicción nacional se cierra con la decisión de la Corte Suprema cuando decide en definitiva el proceso de acción popular respecto del control de legalidad o de constitucionalidad de los reglamentos. El proceso de acción popular, a diferencia del proceso de inconstitucionalidad, tramita en doble instancia, tramita originariamente ante las salas especializadas y conoce en apelación la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema. Así que son 2 procesos distintos, pero orientados a una misma finalidad, aun cuando cierran órganos distintos. En el proceso de inconstitucionalidad cierra el Tribunal Constitucional, en el proceso de acción popular cierra la Corte Suprema de Justicia de la República. Por último, en el inciso 3 del artículo 202 de la Constitución, el constituyente también establece un mecanismo para garantizar la efectividad de la parte orgánica de la Constitución. En la parte orgánica, el constituyente establece cómo funcionan, cómo se organizan, cuáles son las competencias de los órganos del Estado, de los poderes del Estado y de una serie de aquellos que denominaremos órganos constitucionales autónomos. ¿Cuáles son esos órganos constitucionales autónomos? Por ejemplo, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público, los del sistema electoral, el Jurado Nacional de Elecciones, la OMPE, el RENIEC y también el Tribunal Constitucional. El constituyente fija un marco de competencias en la Constitución, un marco de atribuciones que serán desarrolladas luego por las leyes orgánicas, como establece el artículo 106 de la Constitución. De modo que el constituyente ha garantizado la eficacia de los derechos, la jerarquía normativa y las competencias que se atribuyen a los órganos constitucionales. Es decir, ha previsto un marco de procesos constitucionales que garantizan en todos los aspectos la supremacía normativa de la Constitución. Si te interesa acceder a más contenidos constitucionales y de derecho procesal constitucional, síguenos en las redes sociales, en Facebook o en YouTube como Omar Sarr. Gracias.